Abordando el segundo de los temas a desarrollar, nos ocuparemos de las deformaciones específicas, que tienen una relación, que veremos en el futuro, con los desplazamientos que experimenta el cuerpo sólido elástico. Es bueno comenzar con una revisión de conceptos básicos que se estudiaron en cursos anteriores. Recordemos que las deformaciones específicas pueden ser básicamente de dos tipos en cuanto a su morfología física. En primer lugar, las extensionales, en las cuales cuando se produce un alargamiento en una estructura simple, como puede ser una barra, se definía la deformación específica como el alargamiento, que tiene unidades de longitud, dividido la longitud inicial. Esa es la definición clásica de deformación específica cuando se tienen pequeñas deformaciones, pequeños desplazamientos, que es el campo en el que nos moveremos en este curso. Se verifica asimismo que al producirse una extensión en la dirección principal de este elemento, ocurre la deformación específica mencionada, pero también se verifica una deformación transversal, debido a lo que se denominaba efecto Poisson, un efecto que deberá ser convenientemente tenido en cuenta. Por otra parte, el otro tipo de deformación es la distorsional, en la cual, debido a la aplicación de determinado esfuerzo, lo que se produce es una distorsión en el cuerpo, medida en general con un ángulo, que aquí estamos denominando beta, y ese tipo de deformación clásicamente se ha venido denominando gamma, distorsión gamma, XY. Un aspecto importante es la consideración de que en las deformaciones de tipo extensional generalmente se produce un cambio de volumen y no un cambio de forma, es decir, este cuerpo en el primer caso originalmente era un rectángulo y deformado sigue siendo un rectángulo, con un volumen distinto al inicial pero manteniendo los ángulos rectos que se ven aquí. En el segundo caso, la deformación distorsional, se produce un cambio de forma, porque antes de aplicar la deformación se tiene un rectángulo y luego un romboide, y hay un cambio en esos ángulos, pero en general no hay un cambio de volumen. Comenzamos a ver ya que esto toma relación con algunos conceptos que vimos en el tema anterior de tensiones. Por ejemplo, cuando hacíamos la diferenciación o la descomposición del tensor de tensiones en su componente hidrostática y distorsional, vimos este concepto de mantenimiento o no de volumen, cambio o no de la forma y demás. Iremos completando estas relaciones que efectivamente existen en lo que sigue de las clases. Abordaremos el tema de deformaciones con un enfoque un poco simplificado, pero que a la postre no va a ser menos riguroso que uno que pudiera insumir más tiempo. Vamos a postular lo siguiente. Hemos encontrado en las clases anteriores referidas al tema tensiones que existe una cantidad o un ente matemático que representa una realidad física que se denomina tensor de tensiones. Hicimos el planteo de equilibrio del tetraedro y encontramos una cantidad que la ordenábamos matricialmente que se denomina tensor de tensiones. Vimos que es un tensor porque debido a la regla de la suma, un vector es igual a esa cantidad por otro vector y la regla de la suma nos dice entonces que esa entidad tiene que ser también un tensor. Por lo tanto, en lo que hace al tensor de tensiones, encontramos, mejor dicho, su existencia a partir de consideraciones que fueron básicamente de equilibrio. En el caso de las deformaciones, ese tipo de planteos no se pueden hacer, no existe tal cosa como equilibrio en el caso de las deformaciones, y lo que postularemos es
que si empíricamente nosotros verificamos o sabemos que cuando a un cuerpo se le aplica un estado de tensiones, que ahora sabemos un estado definido por tensor de tensiones, inmediatamente se producen desplazamientos y deformaciones en el cuerpo, y eso es un hecho empírico casi de sentido común, postularemos la existencia de un tensor de deformaciones. Es decir, no estamos deduciendo ese tensor, sino que estamos postulando que existe. Y luego veremos ese ente que suponemos que tiene una existencia, qué significa en términos matemáticos y físicos. Y si resulta ser adecuado para representar hechos que sabemos que empíricamente se verifican, daremos por suficientemente demostrada esa existencia que en este punto solamente estamos suponiendo y postulando. Por analogía con el tensor de tensiones, vamos a postular entonces que existe un tensor de deformaciones cuyo formato, arreglo matricial, es el que tenemos aquí. Y veremos qué es lo que representa desde el punto de vista físico. Vamos a suponer también que ese tensor de deformaciones, cuando lo multiplicamos por un versor ubicado en un punto del cuerpo sólido, da origen a un vector de deformaciones. Es decir, estamos siguiendo un camino de analogía con lo que vimos en el caso de tensiones, en el que encontramos que en un punto del interior de un cuerpo sólido existe el tensor de tensiones y que al multiplicarlo por un versor cualquiera de los infinitos que pasan por ese punto, da origen a un vector de tensiones. Entonces, en paralelo con esa idea, lo que estamos proponiendo es que en el mismo punto P existe un tensor de deformaciones y que al multiplicarlo por ese versor n, a este tensor de deformaciones, multiplicarlo por n, da origen a un vector de deformaciones. Y ese vector de deformaciones, por analogía, debería tener también una componente normal que debería ser el producto escalar de t por n, eso daría epsilon n, y debería tener también una componente tangencial que ahora vamos a llamar a esa componente un medio de gamma n, luego veremos por qué introducimos este un medio. Por el momento tomémoslo como un postulado. Y esa componente tangencial, a la que llamamos un medio de gamma n, sería la resta de los vectores, el módulo del vector resta. Para verlo físicamente y comprenderlo de una manera más sencilla y más cabal, volvemos a dibujar el tetraedro que nos sirvió para deducir la existencia del tensor de tensiones y, repito, estamos postulando que en el mismo punto P, donde hay un tensor de tensiones y que al multiplicarlo por el versor n da lugar al vector de tensiones, en ese mismo punto P suponemos que hay un tensor de deformaciones, el cual al multiplicarlo por el versor n da origen a este vector de deformaciones que no es colineal con n en general, así como el vector de tensiones no resultaba colineal con n, el de deformaciones tampoco tiene por qué resultarlo. Y las dos componentes intrínsecas que vimos anteriormente serían la normal, a la que hemos llamado epsilon n, y la hemos llamado epsilon n porque n es unitario, y la tangencial, que hemos llamado gamma n dividido 2. Si en lugar de colocar un versor unitario, colocamos un elemento cuya longitud fuese diferencial de L, no 1, sino una longitud diferencial de n, L, tendríamos esas mismas componentes y la componente normal total sería igual a diferencial de L por 1 más epsilon n, y esta componente tangencial sería diferencial de L por gamma n sobre 2. Y ahora estamos hablando de valores de módulo, valores escalares.
y ese vector lo llamaríamos diferencial de lambda. Diferencial de lambda sería igual a el tensor epsilon multiplicado por diferencial de L. Bien, volvemos entonces a lo mismo que habíamos visto anteriormente. Tenemos un efecto en términos normales de ese tensor de tensiones que suponemos que existe, que es el que está dado por esta cantidad, o sea, un alargamiento longitudinal y colineal con la dirección del segmento que colocamos en el punto P y que sometemos al efecto del tensor de deformaciones. En el caso del tensor de deformaciones, cuya existencia estamos postulando, el efecto es más fácil de interpretar físicamente, porque en el caso del tensor de tensiones y el vector de tensiones, es un ente del cual no podemos hacer ninguna visualización. En el caso del tensor de deformaciones, lo que podemos pensar es que colocamos en el punto P un segmento de una longitud original unitaria o diferencial de L y el tensor de deformaciones convierte ese segmento, antes de aplicar el estado de deformaciones, en este otro segmento, posterior a aplicar el estado de deformaciones. Por lo tanto, es muy fácil de interpretar cuál sería la consecuencia, porque la podemos ver geométricamente. Las deformaciones, al contrario de las tensiones, son entes que tienen realidad física, las podemos medir. Podemos saber que algo que tenía una determinada longitud y determinada orientación en el espacio antes de aplicar el estado de deformaciones, como es el versor n, por ejemplo este que está aquí, o el diferencial de L, cualquiera de los dos, se aplica el estado de deformaciones y se convierte en este otro elemento geométrico que se puede medir, se puede ubicar en el espacio, que es diferencial de lambda. Es decir, convirtió el diferencial de L como vector en este diferencial de lambda. Vamos a continuar investigando cuáles serían los efectos de ese supuesto tensor de deformaciones y, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente, el hecho de que ese efecto es geométrico y por lo tanto es fácil de visualizar, resulta también fácil de contrastar con la realidad y con el hecho experimental. Lo que vamos a hacer es ya no considerar un versor o un vector puesto en cualquier dirección, el cual podemos suponer que lo convierte en otra cualquier dirección, digamos, arbitraria. Eso es difícil de evaluar si resulta verdadero más allá de lo conceptual. Y por lo tanto, en lugar de considerar longitudes, pequeños vectores puestos en cualquier lugar, vamos a analizar qué sucede con versores que tienen componentes muy particulares. Por ejemplo, hagamos un análisis por cada uno de los ejes de nuestro sistema. Nosotros estamos refiriendo todo nuestro problema de análisis del cuerpo sólido elástico, en este caso de deformaciones, a un sistema X y Z. Vamos a ir separando el efecto en versores que son muy particulares, que tienen geometría muy particular. Por ejemplo, un versor unitario que tiene componentes 1, 0, 0. Es decir, es un pequeño vector, que es este que tenemos acá, de longitud unitaria, que está totalmente alineado con el eje X. Y vamos a hacer ese producto, epsilon por n, que es el que estamos suponiendo que da origen a un vector deformado. Como este versor se va a ordenar, es decir, cuando hagamos este producto vamos a tener epsilon multiplicado por 1, 0, 0, hay que disponerlo como una columna, y por lo tanto el producto va a terminar teniendo solamente términos en la primera columna. Porque los otros, o sea, el primer término es este que está aquí, porque esto es el producto
de una matriz por un vector es un vector de 3 por 1, pero en el primer elemento aparecen estos dos que se multiplican por los ceros. En el segundo elemento aparecen también estos dos que se multiplican por los ceros y termina quedando, en resumen, este resultado. El vector de deformaciones que surge de multiplicar epsilon por este n particular termina siendo esto que tenemos aquí. Una componente epsilon xx en la dirección colineal con el eje x, epsilon ix perpendicular al eje x y colineal con y epsilon zx en la dirección de z. Por lo tanto, el vector se convirtió en este otro vector que tenemos acá. Y ahora, con estas características bien definidas. ¿Qué nos hace concluir esto? Que en el tensor de deformaciones, estas componentes, la componente epsilon xx, está relacionada con una elongación en la misma dirección del segmento que colocamos dentro de ese campo de deformaciones. Y que estos otros dos términos, epsilon ix y epsilon zx, están relacionados con cambios en la dirección de ese elemento, es decir, con giros o con distorsiones. Vamos a suponer ahora que en lugar de analizar un vector, analizamos un par de vectores, porque queremos investigar cuál es el efecto del tensor de deformaciones que estamos postulando como real en el ángulo entre dos direcciones. Para eso tenemos que someter al efecto del tensor de deformaciones no a un único versor, sino a dos versores. Conocer cuál es el ángulo que existe entre esos dos versores antes de aplicarle el efecto del tensor de deformaciones, que consiste en hacer la multiplicación epsilon por n, y medir el ángulo posterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mantener el mismo versor que teníamos anteriormente, que ya sabíamos qué efecto producía, que era este N100, lo vamos a llamar N1, porque ahora vamos a agregar otro versor que es paralelo al eje Y. En este caso, en estos versores ya no nos interesa explorar cuál es el efecto de elongación de los mismos. No vamos a preocupar, vamos a suponer que en nuestro tensor de deformaciones solamente tenemos términos no nulos que son epsilon ix y epsilon xy. Es decir, los términos que están fuera de la diagonal principal del tensor de deformaciones y que tienen subíndices permutados entre sí. Uno es epsilon ix y el otro es epsilon xy. Tomamos entonces dos versores, uno alineado con el eje X, que es el llamado N1, otro alineado con el eje Y, que es el llamado N2. Hacemos el producto epsilon por N1 y luego vemos en qué se convierte, y lo que vemos es que se convierte en este versor que tenemos acá. Y luego hacemos el producto epsilon por n2 y vemos que se convierte en este otro vector que tenemos acá. Y ahora lo que medimos es la distorsión angular que se produce. La distorsión angular del ángulo recto que teníamos originalmente. Es decir, nosotros teníamos originalmente el eje X así, mirando esto desde arriba, el eje Y, X, y teníamos aquí el versor N1, teníamos aquí el versor N2, y lo que estamos viendo es que el versor N1 vino a parar acá, al multiplicarlo por epsilon, y el versor N2 vino a parar acá. Por lo tanto, el ángulo, que originalmente era recto,
ahora pasa a ser este ángulo, que es menor que 90 grados. Pero cuando nosotros considerábamos la distorsión, cuando vimos originalmente el efecto distorsional, lo que llamábamos las deformaciones específicas distorsionales, la gamma, lo que medíamos era este ángulo pequeño. Y ese ángulo pequeño es la suma de este ángulo más este ángulo. Es lo mismo. O sea, nosotros decimos un ángulo que antes medía 90, ahora pasa a medir esto, o bien podemos decir el ángulo que antes medía 90, ahora mide 90 menos esto que está acá. Es medir el mismo efecto por dos caminos diferentes. Vamos a elegir ese, porque en este enfoque original de las gamma estamos diciendo que el ángulo que antes medía 90 grados ahora mide 90 menos beta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es usar este camino, el de restar estas dos distorsiones. ¿Cuánto valen estas dos distorsiones? Podemos medir este ángulo y este ángulo. Claramente la distorsión beta total es la suma de esos dos ángulos. Por eso vamos a considerar que esto es beta sobre 2 y que esto que está aquí es beta sobre 2. Considérese ahí que estamos sumando una hipótesis a la existencia del tensor de deformaciones. Estamos suponiendo que epsilon ix es igual a epsilon xy. De hecho, si tenemos una analogía en términos de, dado que existe un tensor de tensiones, estamos suponiendo que existe un tensor de deformaciones, estamos también suponiendo que como el tensor de tensiones es simétrico, el tensor de deformaciones es simétrico. Es decir, en este caso, que epsilon ix es igual a epsilon xy. En ese caso, estos dos ángulos que están aquí son iguales y esto es beta sobre 2 y esto es beta sobre 2. Y hemos encontrado aquí una relación muy importante, porque obsérvese que si nosotros calculamos el valor de beta sobre 2, vamos a calcular el valor de cualquiera de estos dos, de este beta sobre 2 es igual a el valor del cateto opuesto, que es igual a epsilon ix, dividido el cateto adyacente, que es la longitud original del vector, que es 1. Es decir, beta sobre 2 es igual a epsilon ix dividido 1. Si además recordamos que originalmente habíamos dicho que gamma xy era igual a la tangente de beta, pero para pequeñas deformaciones, cuando beta es muy pequeño, esto es aproximadamente igual a beta. Nosotros estamos trabajando con la hipótesis de pequeñas deformaciones, pequeñas distorsiones, por lo tanto, gamma es igual a beta. Por lo tanto, si, como dedujimos aquí, epsilon xy es igual a beta sobre 2, es también igual a gamma xy dividido 2. Haciendo el mismo análisis con este otro ángulo que tenemos aquí, es lo mismo. Vamos a encontrar que epsilon ix o que epsilon xy es lo mismo. En definitiva, la cantidad de ese tensor de deformaciones que nosotros suponemos que existe, la hemos relacionado directamente con el otro concepto básico que habíamos estudiado en estructuras 1, estructuras 2, de distorsión, definido como el cambio angular, como gamma. Encontramos acá una pequeña diferencia, es decir, la medida de la distorsión que nosotros hacíamos, que era gamma, ahora en el tensor, la cantidad que está dentro del tensor no es gamma, sino que es gamma sobre 2. Pero bueno, hay una relación de un factor constante de un medio, es decir, no hay ningún problema en ese sentido. Este análisis lo hemos realizado en el plano XY, es decir, colocando dos versores colineales con X y con Y. De más está decir que podemos hacer exactamente lo mismo en el plano XZ y postular que el tensor de deformaciones es todo nulo, salvo epsilon zx y epsilon xz, y todo el análisis va a ser básicamente igual. Y vamos a llegar a la conclusión de que epsilon xz es igual a gamma xz sobre 2,
Y si hacemos lo mismo en el plano ZI, vamos a llegar a la conclusión de que epsilon ZI es igual a gamma ZI dividido 2. En resumen, lo que nosotros hemos encontrado es que esa entidad cuya existencia estamos postulando, que es lo que llamamos tensor de deformaciones, al aplicar una regla análoga a la que usamos para el tensor de tensiones, de multiplicarlo por un versor y ver en qué lo convierte en términos de deformaciones, tiene una correlación directa con las evidencias empíricas, que los términos de la diagonal, es decir, epsilon XX, epsilon II y epsilon ZZ, provocan elongaciones en vectores unitarios y que los términos que están fuera de la diagonal principal, es decir, epsilon XI, epsilon XZ y epsilon ZI, y sus simétricos, provocan un efecto distorsional. Es decir, teníamos el conocimiento preexistente de la definición simple de deformación específica de elongación, epsilon, y de deformación específica distorsional, gamma, y podemos correlacionar de manera directa el efecto de los términos del tensor de deformaciones con esa misma evidencia empírica y obteniendo representaciones matemáticas de la elongación y de la distorsión que son totalmente compatibles con el conocimiento que teníamos anteriormente. Por lo tanto, lo que podemos decir es que damos por probada esa existencia, o más que la existencia, la validez física de el tensor de deformaciones que postulamos, en términos de que representa adecuadamente la realidad empírica o física del modo en que hemos venido representando deformaciones específicas, extensionales y distorsionales en elementos estructurales mucho más simples. Dado eso por sentado entonces o por demostrado, llega el momento de encontrar las relaciones funcionales, o sea, las relaciones matemáticas, de un hecho que también es empírico. Y es el hecho de que existe claramente una determinada relación entre los desplazamientos que experimenta un cuerpo sólido elástico y las deformaciones específicas que se producen en su interior. En un curso de elasticidad hay una definición diferente en términos de desplazamientos y de deformaciones. En general, en la terminología estructural se mezclan los dos y se suele hacer referencia a desplazamientos también con el término deformaciones. Y decimos, la estructura se deforma mucho. En un curso de elasticidad tenemos que ser muy rigurosos. Los desplazamientos son los vectores que se miden como longitudes, es decir, en el sistema de referencia XY, nosotros tenemos, por ejemplo, en esta figura, el punto A, y en el estado deformado de ese mismo cuerpo, este punto fue a parar a aquí. Los desplazamientos, o el vector desplazamientos, es un vector que une el punto A mayúscula con el punto A minúscula, es decir, una entidad geométrica que tiene unidades. Las unidades son de longitud, es decir, se mide, por ejemplo, en centímetros, en metros, en milímetros, en nanómetros, pero se puede medir, con la ventaja de que además se puede medir. La cantidad análoga del lado de las tensiones podrían ser las fuerzas, pero las fuerzas no se pueden medir, no tenemos una regla para medir fuerzas. Sin embargo, los desplazamientos sí se pueden medir. Se miden con un instrumento adecuado. Según la magnitud que tengan, lo podemos medir con una cinta métrica, con una regla, con un calibre, con un micrómetro. Podemos variar el instrumento, pero siempre vamos a poder hacer una medición física. Y eso es algo de gran importancia.
Es decir, tenemos una cantidad con la que estamos lidiando, que son los desplazamientos, que podemos medir en el laboratorio de alguna manera adecuada. Las deformaciones en un curso de elasticidad son deformaciones específicas, no tienen unidades, es lo que vimos. En el experimento básico de extensión de una barra, el desplazamiento era delta L y la deformación era delta L sobre L. Es decir, las deformaciones específicas no tienen unidades. Se pueden medir en por mil o por ciento o en nada, decimal, pero no tienen unidades. Y vamos siempre a encontrar, a poner bien separados una cantidad y la otra en nuestro curso. Pero lo que no hay duda es que cuando una estructura sufre desplazamientos, en general se producen deformaciones. Volvemos al experimento básico inicial. Tenemos una barra fija en un punto, el otro extremo de la barra se deforma delta L y eso produce la deformación específica interior delta L sobre L. Es decir, existe una relación funcional que para casos simples la podemos definir con una ecuación muy simple, como la que vimos, epsilon igual a delta L sobre L. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las mismas relaciones funcionales entre desplazamientos y deformaciones, pero para un cuerpo sólido elástico, es decir, no para un caso simple de una barra, sino para un caso más complicado. Y esa es la deducción que vamos a realizar en este caso. Este análisis se puede realizar por planos y luego se puede extender al volumen, es decir, estamos analizando en el plano, pero en realidad después descubriremos que se puede hacer el mismo tipo de análisis en los otros dos planos principales del sistema X y Z y que eso va a tener absoluta validez. Tenemos, por lo tanto, un cuerpo antes de ser deformado, que es este cuadrado ABCD. Por determinada razón, la aplicación de fuerzas o lo que sea, este cuerpo sufre desplazamientos y también deformaciones. ¿Cuáles son los desplazamientos? Los desplazamientos son fáciles de ver. Tenemos que el punto A, que es el que consideramos como el que maneja básicamente el problema, tiene un desplazamiento en X, al que vamos a llamar U de XY, para el plano, pero que en general va a ser U una función de X, Y y Z. Y eso lleva a este punto desde aquí hasta aquí, es decir, tenemos U de XY. Y tenemos también que ese punto A, cuando viene a parar acá, se deforma en vertical B de XY, que en general también es B de X y Z. Y después habrá en un plano que contiene al eje Z un desplazamiento o una función de desplazamientos W, X y Z. Estamos identificando entonces los desplazamientos en X con la letra U, los desplazamientos en Y con la letra B corta y los desplazamientos en Z con la letra W, que es una convención, por supuesto. Y esas tres cantidades son funciones espaciales, es decir, para un problema dado podemos identificar para un punto X y Z cualquiera el desplazamiento en U, en B y en W, que es lo que hace que este punto venga a parar acá. Pero no es solamente ese punto el que se desplaza, también se desplaza el punto B mayúscula y viene a parar al punto B minúscula. Cuando vemos el desplazamiento de B no es igual al desplazamiento de A, sino que es igual a U en X más delta X. ¿Por qué? Porque B está a una distancia diferencial de X de A. Es decir, la coordenada X de B es X, que es la de A, más diferencial de X. Por lo tanto, el desplazamiento de B es U, esa función U, evaluada en X más diferencial de X y en Y. ¿Por qué Y no sufre cambio? Bueno, porque B y A están a la misma altura en el eje Y. Cuando analizamos el desplazamiento V del eje del punto B, vamos a ver que tiene básicamente
un desplazamiento que también está relacionado con el incremento en X, pero no en Y. Es decir, va a tener un desplazamiento B en X, porque, en X más diferencial de X, y en Y, que no está indicado acá. Cuando analizamos el desplazamiento del punto C, vemos que tiene un desplazamiento vertical B en X y en Y más diferencial de Y, porque siempre tomamos como referencia el punto A, y el punto C está en el mismo X, pero está diferencial de Y más arriba que el punto A. Y así siguiendo con todos los puntos. En el caso del punto D, su desplazamiento será U en X más diferencial de X, Y más diferencial de Y, y su desplazamiento B será B en X más diferencial de X, Y más diferencial de Y, porque está corrido respecto a A de X en X y de Y en Y. Y así siguiendo. Es decir, hay un cambio diferencial en los valores de las funciones de desplazamientos. Pero lo que nosotros queremos encontrar es cuánto valen las deformaciones del cuerpo. Y esas deformaciones, ya vimos anteriormente, son de dos tipos. Son extensionales y son distorsionales. Las extensionales se miden de la siguiente manera. Este cuerpo que originalmente medía en esta longitud diferencial de X, ¿cuánto mide al deformarse? Y el cuánto mide al deformarse es cuál es la distancia entre B y A. Es decir, nosotros analizamos que en el cuerpo original, en esta pequeña porción del cuerpo original, la distancia entre B y A es diferencial de X. Y lo que nos vamos a preguntar en el cuerpo deformado es cuál es la distancia entre B y A, y la diferencia va a ser lo que se elongó, y la diferencia dividido la longitud original va a ser la deformación específica en la dirección X, justamente. Vamos a hacer eso entonces. Nosotros tenemos que la distancia entre el punto B minúscula y el punto A minúscula es el desplazamiento del punto B minúscula menos el desplazamiento del punto A minúscula. Y eso es igual a U en X más diferencial de X, Y menos U en XY. Esa diferencia es diferencial de U respecto de X, o sea, la derivada de U respecto de X, que es el incremento de la función U respecto de X multiplicada por diferencial de X. Eso nos da cuánto más se desplaza el punto B respecto al punto A. Es decir, eso es esta distancia que tenemos aquí. Pero eso es una diferencia de desplazamiento. Lo que tenemos que calcular es la deformación. La deformación es la diferencia de desplazamiento dividido en la longitud original. ¿Cuál es la longitud original del segmento AB? Es esta distancia, y esa distancia es diferencial de X. Si nosotros dividimos lo que se estiró, que es de U a dx por diferencial de X, lo dividimos por diferencial de X, obviamente se simplifican estos dos y nos queda que la elongación específica, es decir, la deformación en la dirección X, que es epsilon X, es igual a la derivada de U respecto de X. Una expresión simple y muy importante porque nos da la relación funcional entre la deformación específica extensional, epsilon X, y el desplazamiento. Encontramos cuestiones muy importantes aquí. La primera es que todos los subíndices en esta ecuación, todas las coordenadas son la misma, porque fíjense,
Estamos hablando de la deformación específica extensional en la dirección X. Y estamos derivando el desplazamiento en X respecto de X. Es decir, todo está relacionado con el eje X. Ojo, no hay que confundirse. U varía con X y Z, pero U se mide, es decir, el desplazamiento U se mide aquí. Esto es el desplazamiento U. Es decir, es colineal con X. Y epsilon X es de U a dx. Por supuesto que podríamos hacer el mismo análisis en la dirección vertical, viendo a dónde fue a parar el punto C, restarle a dónde fue a parar el punto A, ver cuánto se estiró el segmento AC y llegaríamos a la conclusión obvia de que epsilon i es igual a dv a di. Y eso es lo importante desde el punto de vista de las deformaciones específicas. Primero, que hay una relación en términos de derivada primera y que todo tiene que ver con la misma coordenada. ¿Por qué hay una relación de derivada primera solamente? Porque estamos considerando pequeñas deformaciones. En una teoría más general en la que las deformaciones y los desplazamientos son mayores, estas relaciones no son tan simples. Pero para el alcance de nuestro curso, esa será la relación que vamos a dar por válida. Nos queda ahora encontrar la relación entre los desplazamientos y las deformaciones distorsionales, es decir, el gamma o el epsilon. Sabemos que el epsilon, que es el componente del tensor de deformaciones, es igual a gamma, que es lo que vimos físicamente como una distorsión, dividido 2. Es decir, es una relación muy directa. ¿Qué tenemos que ver entonces? Vamos a verlo por el lado de gamma. Lo que nosotros tenemos que ver es un ángulo que originalmente valía 90 grados, por eso hemos utilizado un elemento que originalmente es cuadrado, este ángulo que originalmente medía 90 grados, ¿cuánto mide ahora? Pero no cuánto mide el ángulo este verde, sino que lo que queremos ver es cuánto disminuye. Y cuánto disminuye es la suma de alfa más beta en esta figura. Conclusión, si queremos encontrar la distorsión gamma xi, tenemos que encontrar la suma de alfa más beta. Ese es el objetivo de este análisis. Y para eso vamos a utilizar estos triángulos que se forman acá entre el punto A minúscula, B minúscula y la posición que tenía originalmente, asumiendo que las deformaciones son pequeñas. Vamos a ver en el caso de alfa cuánto se mueve verticalmente A, que es B de xy. Vamos a ver cuánto se mueve verticalmente el punto B, que es B de xy más la derivada de B respecto de x. ¿Por qué es derivada de B respecto de x? Es B porque estamos viendo los desplazamientos verticales. Y es variación respecto de x porque estamos viendo cómo cambia cuando pasamos desde A hasta B, que solamente tienen diferencia entre sí en x, en y no tienen diferencia. El desplazamiento de B es el desplazamiento de A más dB a dx multiplicado por diferencial de x. Es decir, que esta altura, desde aquí hasta aquí, es esto, dB a dx por diferencial de x. Porque lo que nos interesa no es cuánto subió esto como bloque rígido, que es B de xy, sino cuánto subió B minúscula respecto de A minúscula. Y esa cantidad es esto, dB a dx por diferencial de x. Eso es el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Y acá vamos a hacer uso directo de la hipótesis de pequeñas deformaciones. Vamos a calcular la longitud del cateto adyacente con la longitud original, que es diferencial de x. Por lo tanto, y la otra suposición de pequeñas deformaciones es que la tangente de alfa es muy parecida a alfa. Es básicamente igual a alfa. Entonces, vamos a calcular alfa como la tangente de alfa. La tangente de alfa es el cateto opuesto
que es derivada de b respecto de x por diferencial de x, dividido el longitud original del cateto adyacente, que es diferencial de x. Se simplifica diferencial de x y nos queda diferencial de b respecto de x. Eso es alfa. Diferencial de b respecto de x. Pero ahora tenemos que sumarle beta. Y con beta hacemos un camino similar. Tenemos que ver cuánto vale esta longitud, que es el cateto opuesto, y eso es la derivada de u respecto de i multiplicado por di, y lo tenemos que dividir por la longitud original del cateto, que es diferencial de i. Se simplifica este diferencial de i y nos queda que beta es igual a du a di. Beta es igual a du a di. Y gamma, que es la distorsión, es la suma de alfa más beta, es decir, que gamma xi es du a di más db a dx. Y si queremos encontrar la cantidad tensorial, gamma epsilon xi será gamma xi dividido 2, y lo único que hacemos es ponerle a esa expresión un medio, y obtenemos esta relación de ya sea la distorsión o la componente del tensor de deformaciones. Y aquí vamos a hacer también un análisis en términos de los subíndices. Vemos que cuando hablamos de la distorsión siempre está relacionada con dos ejes, es decir, es gamma xi, gamma xz, gamma zi. Que en el caso de, por ejemplo, gamma xi, lo que estamos haciendo es hacer las derivadas cruzadas de los dos desplazamientos relacionados con los ejes. Con los ejes x y, los desplazamientos relacionados son u y b. Y los estamos derivando en forma cruzada respecto a la otra coordenada. Es decir, u, que va en dirección de x, la estamos derivando respecto de y, y b, que va en dirección de y, lo estamos derivando respecto de x. Y son x e y porque estamos calculando gamma xi. Es decir, es la suma de las derivadas cruzadas. Este análisis se puede realizar para el plano xz y para el plano iz. Y por lo tanto vamos a encontrar relaciones similares para el sólido elástico tridimensional. En resumen, las relaciones entre deformaciones y desplazamientos para el sólido tridimensional, es decir, para todas las cantidades del tensor de deformaciones, son estas que tenemos acá. El tensor de deformaciones vimos que es simétrico, igual que el tensor de tensiones. Y por lo tanto, en lugar de tener que definir 9 términos, porque es una matriz, un tensor de 3×3, da 9, pero al considerar las simetrías son 6 términos. Y aquí tenemos las relaciones que nos dan esos 6 términos, epsilon x, epsilon y epsilon z, que son los que están en la diagonal principal del tensor de deformaciones, y los componentes fuera de la diagonal, epsilon xy, epsilon xz y epsilon iz, que son iguales a sus simétricos, en función de los desplazamientos u, v y w. Y todas las relaciones son a través de derivadas primeras. Y eso es así porque estamos considerando la hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones. Tenemos que entender que es muy importante entender esa situación. Cuando se ordenan las cantidades, las funciones encontradas previamente en el arreglo matricial del tensor de deformaciones, se encuentra la figura que estamos viendo. Cada una de las posiciones ocupada por la función que nos da los valores de las deformaciones específicas en función de las derivadas primeras de las funciones de desplazamientos u, v y w. Existe una forma de notar o de escribir estas ecuaciones
en lo que se denomina notación indicial o notación compacta, que es a través de expresar las tres direcciones del sistema de coordenadas x y z con dos subíndices y j que pueden tomar cualquiera de esos tres valores. Sobre esa base se escribe E, epsilon y j representando a cualquiera de los elementos del tensor de deformaciones como un medio de ui, j más uj, i, significando ui, j derivada de u sub i respecto de j, y cuando notamos u sub i estamos refiriéndonos a la componente del vector de desplazamientos que puede ser x y z. Por lo tanto, u sub x sería u minúscula, u sub i sería v corta y u sub j sería w en la notación anterior. Y el dividendo, el derivado respecto de j, significaría derivado respecto de x, y o z. También se puede utilizar el operador gradiente. Recordemos que el operador gradiente aplicado sobre una función vectorial como es la de desplazamientos, si representamos el vector de desplazamientos llamándolo u mayúscula, sus componentes serían u minúscula en E1, v minúscula en E2 y w en E3, y el gradiente de u es lo que se nota aquí en la formación, en la representación matricial. De esa manera se puede encontrar cualquiera de los términos de la matriz del tensor de deformaciones como un medio del gradiente de u más el gradiente de u traspuesta. Se puede ver que, por ejemplo, si queremos encontrar epsilon 1, 2, que sería el término que estaría ocupando esta posición dentro de la matriz, tenemos que considerar este término y el traspuesto, que es este otro que tenemos aquí. Cuando i toma valores 1, 2 se refiere a xy, es decir, que sería epsilon xy, que es tau xy, y según esta expresión sería un medio de la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y, que es exactamente la expresión que encontramos para el gamma xy. Cuando se quiere determinar, por ejemplo, el epsilon xx, que sería la posición 1, 1 de la matriz de los términos del tensor de deformaciones, deberíamos recurrir a este término porque es el 1, 1, y el traspuesto es ese mismo porque está sobre la diagonal principal, y por lo tanto epsilon xx, que lo notamos anteriormente como epsilon x, sería un medio de du a dx más du a dx, y eso es un medio de dos veces du a dx, que es du a dx. Y por lo tanto, a través de dos simples elementos del tensor de deformaciones, vemos que esta expresión compacta utilizando el operador gradiente funciona perfectamente y es mucho más corto de escribir. Luego veremos que el mismo operador gradiente sirve para otras cantidades cinemáticas. Vamos a repasar algunas situaciones que ya recorrimos de manera detallada en el caso del tensor de tensiones. Por ejemplo, la del cambio de base. Estudiamos esto en detalle en el caso del, como dije, en el tensor de tensiones. Recordemos brevemente que el concepto es que se tiene un tensor, como en este caso sería el tensor de deformaciones, expresado en una base, la base E1, E2, E3, de un sistema X y Z, y que la expresión del tensor de deformaciones en esa base es epsilon. Y por alguna razón se quiere hacer un cambio en el sistema de coordenadas a un sistema X', Y', Z', cuya base está compuesta por los versores E'1, que sería este, E'2 y E'3.
Y el cambio de ese sistema consiste en una rotación, no hay una traslación del origen en este caso, consiste en una rotación y esa rotación está expresada a través de los cosenos directores de los nuevos versores, por ejemplo, E'1 respecto a E1, este es el coseno director, respecto a E2 es este el coseno director y respecto a E3 es este. Lo mismo pasa con E'2 y E'3 y esos cosenos directores ordenados de esta forma constituyen la matriz de cambio de base L, que es una matriz, al estar compuesta por columnas de versores ortogonales entre sí, tiene la propiedad de que L a la menos 1 es igual a L traspuesta, es decir, que L por L traspuesta es igual a la matriz identidad. Y como vimos en el caso del tensor de tensiones, la regla de transformación para encontrar el tensor en la nueva base, x' y z', que es la que corresponde aquí a la base de versores roja, es esta que tenemos acá. No es necesario hacer nuevamente todo el desarrollo, ya que tanto el tensor de deformaciones como el de tensiones son entidades tensoriales y van a tener la misma regla en términos de cambio de base. También por analogía con el tensor de tensiones, vamos a encontrar que existen las deformaciones principales. Esas deformaciones principales son una expresión del tensor de deformaciones en una base muy particular, que es lo que se denomina la base principal, de direcciones 1, 2 y 3. Y una vez más encontramos que desde lo matemático hay una analogía absoluta con el tensor de tensiones. Por supuesto, vamos a ir en esta presentación rápidamente a través del tema, pero lo que recomendamos es, por supuesto, estudiarlo detenidamente en el apunte, donde todo está mucho mejor desarrollado. Simplemente diremos que vamos a obtener a través del planteo de que el vector de deformaciones sea coincidente con el versor n de esa dirección principal, llegaremos a esta ecuación característica que tiene el mismo formato que para el tensor de tensiones, cambiando simplemente sigma por epsilon, y que a partir de la resolución de las tres raíces, de la obtención de las tres raíces de este polinomio, encontraremos las tres deformaciones principales y la expresión del tensor de deformaciones en esa base, en la base 1, 2, 3, será de este tipo. Es decir, en esa dirección solamente existen deformaciones extensionales. En esas tres direcciones solamente existen deformaciones extensionales, que sería la interpretación física de las deformaciones principales, que ahí en ese caso obviamente difiere del caso de las tensiones. En el caso de las tensiones decíamos que en las direcciones principales teníamos solamente tensiones normales y no había tensiones tangenciales, y en el caso de las deformaciones principales diremos que solamente hay deformaciones extensionales y que no hay distorsiones, porque en esos planos solamente existe epsilon y no existe gamma ni epsilon 1, 2. A partir de la definición de las deformaciones principales, surge también, en paralelo con el tensor de tensiones, el concepto de invariantes del tensor de deformaciones. Los invariantes, recordemos, lo visto en el caso de las tensiones, son los coeficientes del polinomio característico, del polinomio cúbico, cuya resolución nos da las tres raíces, que son las deformaciones principales. Debido a que físicamente deberíamos llegar desde cualquier base de referencia, x y z, x' y z, cualquiera, deberíamos llegar al mismo polinomio característico, porque las deformaciones principales no varían por la objetividad de esas deformaciones principales, entonces los coeficientes deberían ser invariantes al sistema de coordenada que nosotros estamos usando. Y eso es justamente lo que se denomina invariantes del tensor, en este caso del tensor de deformaciones. Y esos invariantes toman las expresiones
en una base X y Z tienen estas expresiones que tenemos aquí, que son absolutamente iguales a las del tensor de tensiones, cambiando sigma por epsilon. Y también tenemos las invariantes para el caso de que expresemos al tensor en la base principal 1, 2, 3, que se simplifican de esta manera. Vamos a ver también que estos invariantes, en particular el primer invariante, tienen una interpretación física directa que en el caso del tensor de deformaciones es, si se quiere, hasta más apreciable desde el punto de vista físico porque, como dijimos en algún momento, las deformaciones son cantidades físicas que se pueden medir directamente, mientras que las tensiones no son cantidades físicas que uno pueda medir directamente con un instrumento en el laboratorio.